Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio, el momento de la transformación digital. El día de hoy vamos a entrar un poco del mundo de la parte hard, la parte dura, la parte fuerte de la ingeniería y cómo ésta fue evolucionando hasta las soluciones que tenemos en cloud y cómo una migración y la reconversión, diría yo, de un ingeniero electrónico hacia formar diferentes startups, y la última de ellas que ha puesto nuestro invitado el día de hoy es música. Entonces vamos a dar un viaje de soluciones cloud a música peruana. Para esto tenemos al ingeniero Gianpietro Lavado, que es nuestro invitado del día de hoy. Estimado Gianpietro, muy buenas tardes. Gracias por estar acá en el Colegio de Ingenieros. Buenas tardes, Osvaldo. No, gracias a ti por invitarme a tu espacio. Permítanme presentarlo a Gianpietro. Gianpietro es ingeniero electrónico con especialización en telecomunicaciones, cloud y software. Tiene una maestría en historia con enfoque a humanidades digitales. Desde ahí vemos el perfil de Gianpietro ya disruptivo, y dentro de la conversación que vamos a tener vamos a profundizar cómo aplica la historia con un enfoque en humanidades digitales. Estos estudios los realizó en la Universidad Católica y su foco actual es el tema de la innovación con impacto social. Gianpietro, nosotros nos conocimos, creo, en una etapa en la cual tú eras un ingeniero de la empresa Cisco y yo estaba en el mundo de las telcos a través de Telefónica. Dime, ¿cómo ha sido ese paso? Siendo el primer CCIE del Perú, tú fuiste el primer CCIE, 2006. ¿no? ¿Y cómo es este paso al emprendimiento de hoy día? Cuéntanos un poquito. Bueno, para mí también ha sido una exploración interna, una autoexploración, descubrir cómo ha sido ese viaje, y lo que he concluido es que siempre, a pesar de o en paralelo a mi dedicación profesional, que siempre me ha encantado la ingeniería, las telecomunicaciones sobre todo, he tenido una inquietud por hacer algo por mi país, ¿no? Empezó algo así muy difuso, una idea, tenía ideas de proyectos ingenuos al comienzo, pero yo seguía con mis trabajos y como hobby a veces... ¿En tus tiempos libres? Sí, hacía algunas cosas. Yo te conocí en esa etapa, Gianpietro. Claro. Cuando nos conocimos, mi trabajo era servicios profesionales de Cisco, ¿no? Para redes de telco. Y en tiempos libres, por ahí, administraba una red social de músicos que era completamente... un experimento porque no entraba mucha gente, ¿no? Pero ahí hacía mis pininos también en programación y tocaba guitarra y llevaba clases de canto, y entonces tenía muchas inquietudes que trataba de explorarlas, pues, porque para ver por dónde me lleva también esos intereses. Para que se pueda entender, ¿qué cosa es un CCIE para nuestra audiencia, bueno, Gianpietro? Un CCIE o era en ese momento la máxima certificación que ofrece la compañía, el fabricante de equipos de telecomunicaciones Cisco. Y tiene 3 niveles. Esa certificación es en CCNA, es el más conocido, CCNP, CCIE era como... En esa época se hablaba que era como un doctorado en redes de telecomunicaciones. Cuando me lo presentaron a mí como un proyecto dentro de la empresa donde trabajaba, que era IMSAT, ni siquiera fue en Cisco, yo no lo conocía tampoco, el programa. Y empecé a estudiar más motivado porque en Perú todavía no habían ingenieros certificados con ese nivel. Ese nivel solamente se tenía en fábrica y cualquier soporte era, pues, horas hombre de gente especializada de la misma fábrica en Cisco en su headquarter. Exactamente, y si alguien tenía alguna necesidad de ese nivel de expertise en Perú, pues tenía que contratar horas de alguien que viaje para acá, ¿no? Entonces la idea me emocionaba mucho poder ser un ingeniero CCIE, porque pues era mi terreno el que me gustaba. ¿Qué año fue ese, Gianpietro? Yo empecé a estudiar en 2004, viajando mucho a Argentina, recuerdo, y me certifiqué finalmente
después de 3 intentos, en el 2006, año 2006. Interesante. Sí. Y para un mayor contexto, son laboratorios que tienes que hacer o se hacían de 4 horas continuas en el cual tenías que demostrar una solución Sí, a una problemática. Y esto fue en la época que no había laboratorios virtuales, entonces uno no podía estudiar tan fácilmente, al punto que yo llegué a invertir en un laboratorio que compré en eBay de equipos usados y hice mi rack en mi casa con pozo a tierra y todo para poder estudiar, y creo que eso fue la clave de poder... Gianpietro, de ese mundo duro, hardware, de la ingeniería pura, hiciste tu primer emprendimiento. Saliste de Cisco e hiciste tu primer emprendimiento. ¿Cuál fue ese primer emprendimiento? Bueno, eso fue en el 2016, fue Whitestack. Yo ya tenía una casi desesperación por empezar a impactar un poco más a mi país, a mi región, con las cosas que yo sabía de tecnología. Y en Cisco pues tenía un trabajo muy bonito, una empresa muy bonita para trabajar, pero no sentía ese impacto directo, ¿no? Entonces me propusieron, un colega de Chile me propuso explorar algo propio, algo que tuviera ingeniería latinoamericana y que pudiera impactar en la conectividad y en la infraestructura digital de nuestra región, con nuevas tecnologías que se veían en ese momento, como eran SDN, NFV, no sé si recuerdas, sí, una época, ¿te acuerdas que hablábamos mucho de eso? Todos los fabricantes tenían su solución SDN, NFV, así es. pero uno como peruano, ¿no? No importa dónde trabajabas, no sabías exactamente cuál era la verdad, para qué servía, cómo lo podía aprovechar. Entonces lo que me motivó de fundar Whitestack fue un poco desmitificar ese mundo y de repente proponerlo con tecnologías abiertas, que también estaba en boga en ese tiempo. El open source. El open source se había metido a las telecomunicaciones, al cloud, hace pocos años atrás, en 2012, 2013, había un proyecto OpenStack de la NASA, de Rackspace, que trataba de llevar el Amazon Web Services o el Google Cloud a un software open source. Y también se empezaba a hablar de los white boxes, que eran pasar de los routers, switches de marca, de propietario a software libre. Exacto. Entonces, software abierto, no software. Era un mundo muy interesante y me lancé. ¿Qué servicios brindaban en Whitestack o brindan actualmente en Whitestack? Es cloud privado, se podría decir que es el principal. Cloud privado para telco. ¿Quiere decir esto? En vez de tener las aplicaciones en un cloud externo, ¿no? Lo que se conoce como cloud hoy más rima con Amazon, con Google, con Microsoft, Google, ¿no? Alibaba, todos estos. Y también por temas regulatorios tú no puedes llevar todo a esas nubes, entonces las empresas suelen tener sus propios data centers. Exactamente. La gestión de ese data center como un cloud. Ahora, por el tratamiento de datos personales se tratan de hacer en el país donde están claro. Donde funciona. Por temas de latencia también. Entonces era una oportunidad de ofrecer la tecnología que usaban los grandes y hyperscalers, como le dicen, ¿no? Las empresas de nube, llevarla a tu propio data center con tecnologías abiertas. Esa era la promesa. Al comienzo empezamos dictando cursos porque nadie nos compraba tecnología, pero poco a poco pasamos de 2 personas con un sueño en el 2016 a hoy son 90 personas en 6 países más o menos. Interesante. Ya proveyendo cloud privado para telcos en varias empresas de telecomunicaciones en la región. ¿Sigues trabajando también en Whitestack? No de manera directa, yo estoy en directorio. En el 2022, a finales, yo dejé de ser empleado de Whitestack para quedarme solamente en el board y seguir profundizando en este impacto. Yo he querido siempre avanzar en eso, ¿no? Porque en Whitestack también teníamos un sueño logrado, que es usar ingeniería latinoamericana para impactar en la conectividad digital de nuestra región. Tremenda cosa. Pero yo quería algo más y también algo relacionado con la cultura. Me apasiona la música, me apasiona la historia. Entonces tenía una idea y me lancé en el 2023 con ella. Terminó Whitestack, saliste, sigues como socio y te emprendes tomas otro emprendimiento, la música, sí, que como comentaste al inicio era parte de tu pasión en tus horas libres. ¿Cómo se llama el proyecto que actualmente estás, Gianpietro? El proyecto se llama Aquí Suena Perú. Aquí Suena Perú. Sí. ¿De qué trata? Tiene su antecedente, tengo que contarlo.
2015 por ahí, que iba a empezar Whitestack, empecé una radio que se llamaba radioperú.pe. Era un portal y una aplicación móvil que trataba de difundir música peruana. Tengo uno de los primeros streaming en la web en la cual podías escuchar música. En esa época había Radio Insomnio, recuerdo, que hacía algo similar. Y bueno, estuve un par de años intentando difundir música peruana porque pensé, la industria musical peruana tiene mucho que ofrecer y tiene muy pocos lugares de exposición. Por el modelo de negocio de las radios, que no es tan optimizado para nuestras creaciones, ¿no? Entonces, esa radio me costaba mucho y no recibía muchas visitas. Entonces dije, en algún momento pensé, ¿por qué no, en vez de esperar a que la gente haga clic a una aplicación desconocida para escuchar música desconocida, ¿por qué no voy a buscar a la gente donde se encuentre con música nueva y a través de un servicio que pueda brindar a hoteles, a restaurantes, ¿no? Y de esa manera ejecutar como una música ambiental. Como música ambiental. Entonces ahí nació la idea de Aquí Suena Perú. El nombre también era que el lugar que me contratara pudiera contar con un servicio muy sofisticado a nivel tecnológico, con muchas ventajas por ese lado que ya... ¿Y es cualquier tipo de música o era una música seleccionada? Era música curada, seleccionada para el espacio, para la marca, pero la condición era que fuera al menos una parte peruana. No importa si para la marca conviene el rock o el jazz o la salsa o el reggaetón, la idea era que tuviera un componente de artistas peruanos. Así nacimos. ¿Por qué contratar tu solución, Gianpietro, habiendo tantas soluciones ambientales? ¿Cuál es tu diferencial ante lo existente y a lo que se venía usando anteriormente? Claro. Bueno, hay dos aristas ahí, la arista legal y la tecnológica, podríamos decirlo, ¿no? En la parte legal... La tecnológica, de ahí la vamos a profundizar un poquito. En la parte legal, se podría decir que la mayoría de locales en el mundo usa Spotify, YouTube. Así es. Pero según términos y condiciones de las propias plataformas, no está permitido usar ese streaming en locales comerciales. Una de las razones es que ellos van a pagarle al músico como si una sola persona estuviera escuchando. Entonces ahí hay trabajo que hacer y hay empresas que surgieron para... ¿Y quién fiscaliza? ¿Hay alguien que fiscaliza? ¿Es Abdai quien fiscaliza en hoteles, por ejemplo? A quien le corresponde la fiscalización es a Indecopi. Indecopi. No sé si tienen la agenda ahora para esa fiscalización, pero ya se han pronunciado en algún momento el año pasado al respecto. Entonces mi servicio, por el lado legal, pues es el correcto a tener, ¿no? Ahora, no soy el único, y por ahí viene entonces la otra lista. Entremos ahora a la parte técnica. ¿Cuál es tu diferencial técnicamente? Bueno, tenemos varias cosas, pero una de las primeras cosas me gustaría que entremos cómo se hace el diseño de una plataforma de estas características, para entrar un poco a la ingeniería. Claro. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero el streaming, la plataforma de streaming. ¿Qué streaming utilizar, ¿no? Tienes que tener un streaming que tenga los derechos, que tenga todas las canciones posibles. Y entonces una vía es construir tu propia plataforma, que para mí era inviable porque significa mucha inversión, acuerdos con disqueras y es tener un Spotify peruano. Sí, y es mucho lío, no tanto técnico, sino legal. Entonces empecé a explorar plataformas de streaming comercial y encontré una plataforma sueca llamada Soundtrack que tenía, y ahí vamos a entrar en tema más técnico, un API, una interfaz programática espectacular. Es decir, te dejaba controlar remotamente todo lo que quisieras desde una aplicación propia. Eso me encantó porque empecé a probar la plataforma y llegué a usar el API a tal nivel que los suecos de Soundtrack me contactaron. A pesar de que yo estaba empezando. Bueno, esa es tu capacidad, Gianpietro. Primer CCI del Perú, el emprendimiento con Whitestack y ahora en el tema de la música, ¿no? Bueno, sí, me contactaron felizmente para que les cuente qué estaba haciendo con la plataforma, cómo es que estaba usando desde un lugar tan remoto para ellos como Perú. Así es. El API de una manera tan detallada. Y les conté que yo tenía un sueño, esto de llevar música peruana a más locales, a más lugares en el Perú, pero que también eso tenía una responsabilidad de dar un servicio tecnológicamente o a nivel de innovación muy superior a lo que teníamos. Y una de las cosas implicaba refrescar la música todos los días.
Porque no es la misma música No. que suena hoy día a la que suena mañana. Exacto, no hacemos playlists, hacemos moods, es lo que hablamos nosotros, hacemos estados de ánimo. Entonces, si una marca es rockera relax, por decirlo de alguna manera, rockera pero no intensa, diseñamos eso y el sistema va a remezclar solamente ese tipo de canciones todas las madrugadas. Entonces ahí ya tienes un procesamiento que hacer todos los días y en la medida que creces en clientes, pues crece la cantidad de procesamiento, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo te das cuenta que una canción es enérgica o no es enérgica, es alegre o es triste? Solamente escuchándola, ¿no? O sea, no es tan fácil. Pero es saber la percepción de los que están en el ambiente. Exacto. ¿Cómo anticipas eso? No quería crear un servicio que me tuviera escuchando todas las canciones para poder entregarlo, porque no escalaría. Yo viniendo de tecnología, sobre todo, busco cosas escalables. Automatizar. Entonces empecé a explorar modelos de Machine Learning y ahí entra la segunda arista tecnológica de mi proyecto. Háblanos del aprendizaje en máquina, el Machine Learning. ¿De qué manera Suena Perú lo utiliza? Bueno, eso es algo de todos los días en Aquí Suena Perú. Lo que hacemos es analizar los audios, ¿no? Hacer que un software escuche las canciones primero en tiempo real y a través de las características de las ondas podemos sacar, por un lado, características técnicas como el tempo, las diferentes amplitudes de cada frecuencia que nos derivan en qué tan intensa es una canción, ¿no? Son características duras, ¿no? Pero existen modelos preentrenados, open source, que ya están entrenados para detectar qué tan alegre, qué tan bailable, qué tan enérgica es una canción a partir solamente de sus características técnicas. Un Eso modelo es empezamos. diferente de un hotel a un restaurante. Ujú. ¿De qué manera se personaliza? Vamos más allá, incluso. Más allá de que sea un hotel o un restaurante, ¿qué hotel y qué restaurante? Por ejemplo, uno de nuestros clientes es una cadena hotelera que quería unos desayunos relajados en toda la cadena, luego unos almuerzos buffet criollo y luego en las noches happy hour, pero solamente de jueves a domingo, sino los demás días música rock y pop. Entonces todo eso implicaba que mi plataforma soportara horarios diferenciados, automatizados, cambios automáticos sin que la persona tuviera que ir a cambiar las canciones. ¿Y qué pasa si no le gusta lo que está sonando Bueno, eso a quien también contrató el servicio? Nos topamos con eso, porque claro, es un servicio que te propone, pero Claro. te sorprende. Todos los días te sorprende con algo nuevo. Entonces lo que hicimos fue un bucle de retroalimentación. Hicimos una aplicación móvil con la cual uno podía bloquear a una canción y eso alimentar nuestro algoritmo de vuelta para que no vuelva a soltar canciones de esas características. Y que ya que tenemos todas las canciones analizadas con Machine Learning, podemos agrupar las canciones que se parecen a esa para no soltarlas, ¿no? Hemos hablado de Machine Learning. Inteligencia artificial, ¿la vienen utilizando y de Sí. qué manera? Sí, a ver, de dos maneras, una interna y una externa se podría decir. La interna es en el desarrollo de aplicaciones. Para hacer la plataforma que hemos hecho, que ahora mismo está corriendo en Google Cloud con clústeres de Kubernetes, es decir, ha escalado mucho para poder atender cientos de clientes. Creo que se hubiera requerido un equipo mucho mayor de gente si es que no hubiéramos contado con el apoyo de la ingeniería, de la inteligencia artificial. La IA nos ayuda mucho en el tema de desarrollo. Si uno ha visto la película esta de Spotify, Los Inicios, me Playlist. imagino y me traslado a un Gianpietro haciendo justo esa calibración, validación, consolidación, con contratos legales y etcétera, etcétera. Sí, sí, tal cual, tal cual. No. Ha sido ver de todo un poco. Pero bueno, y sobre la IA, volviendo a eso, el otro uso que te quería comentar es el del branding. Mi socio es publicista, es músico y es el complemento perfecto para tener ese criterio más de marca con mis clientes, ¿no? Y él utiliza la IA, utilizamos como equipo la IA también para eso, ¿no? Para analizar estudios que han hecho universidades, ¿no? Sobre la influencia de la música en las personas y a partir de eso y la información de la marca proponer una estrategia personalizada para cada marca, para que cada hotel Mira, qué suene interesante. a sí mismo, ¿no? Cada cafetería suene a sí misma y no a las demás. Comenzaste en una cafetería.
por lo Sí, que sí. ahora, según lo que tengo acá de un poquito que averigüé en tus redes, Gianpietro, estás en Delosi, en KFC, en Chili's, Isolina y otros. Sí. Ha sido un crecimiento realmente exponencial. Sí, ha sido exponencial. El primer año cerré creo que con 15 locales, segundo año 40, tercer año 100 y algo, y ahora estamos llegando a 250 y creciendo, ¿no? Y cada vez se ha hecho más Gianpietro, fácil. ¿cómo no perder ese enfoque? Que la música, tener música con propósito. ¿Y de qué manera te sirve tu maestría que has estudiado en historia? ¿La utilizas? ¿Haces la combinación? Bueno, de manera indirecta sí, porque para mí estudiar historia fue conocer mi país, ¿no? Fue conocer más mi país para poder hacer que mi proyecto quizá tenga mayor impacto en las necesidades reales, ¿no? Más adelante tengo planes de fusionar directamente la historia con la tecnología, ¿no? Hacer una plataforma de difusión de historia a través de tecnología, pero hoy me ha servido para conocer más culturas y no centrarme en lo poco que conozco o que conocía de la música en el entorno en que me muevo, sino saber o reconocer que la música peruana es muy diversa, ¿no? Entonces, esas características diversas tienen que estar embebidas en mi servicio también, y lo hacemos parte en el día a día, según hasta donde la marca nos lo permita también. Por supuesto. Nos va ganando el tiempo, Gianpietro, tenemos que ir cerrando. ¿Y cuál sería un mensaje para nuestros colegiados, los ingenieros del capítulo? Tú eres ingeniero electrónico, que nos están escuchando, y no solamente electrónicos, ¿no? De cualquier ingeniería. Saliste del mundo hard, del mundo donde está el hardware, el software, ahora con emprendimientos realmente con un potencial enorme, Wisetac en diferentes países, aquí la música sonando en diferentes sitios, y muy pronto seguro se va a ir a otros países, ¿no? ¿Cuál sería un mensaje que dejarías? Bueno, algo que me parece fundamental que los ingenieros no pierdan de vista es no encasillarse en la carrera que han estudiado necesariamente, ¿no? Uno puede hacer una carrera muy fructífera y muy enriquecedora dentro de las libertades que te permite tu profesión, pero también puede ser que, como en mi caso, encuentres otros intereses en otras disciplinas. Entonces, no perder de vista la combinación entre tu carrera, tus intereses y el impacto que puedes tú tener sobre otras disciplinas, porque yo creo firmemente que la innovación está en ese enfoque multidisciplinario. Gianpietro, muchas gracias. A nombre Gracias del a ti. capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, nuestro agradecimiento por compartir tu historia. Pensamos que es una historia de éxito de un ingeniero en el cual, producto de su conocimiento, sale adelante con diferentes tipos de emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Osvaldo. Bueno, nuestro agradecimiento al ingeniero Gianpietro Lavado. Hemos escuchado su historia, una historia inspiradora, y cómo la tecnología, la ingeniería, con manos peruanas, desarrolla productos de alto nivel. Y eso era lo que queríamos trasladar el día de hoy. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a Gianpietro. Por otro lado, antes de finalizar, el día de hoy, miércoles 13 de mayo, está comenzando la semana del capítulo de Ingeniería Electrónica. Vamos a tener conferencias, arrancamos en unos minutos, hasta las 9 de la noche, conferencia los días miércoles, jueves y viernes. Miércoles 13, jueves 14 y viernes 15. Vamos a tener paneles de ciberseguridad, conferencias de inteligencia artificial, temas de data center, biomédica va a estar presente, Smart Cities. Realmente el programa está muy variado, los invitamos. El ingreso es gratuito en el salón principal, en el auditorio principal del Colegio de Ingenieros, calle Barcelona 290. Muchas gracias, conmigo nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Muy buenas tardes.